1930, 18 años después, se creó el Estado de Israel. Vamos a revisar algunas cosas interesantes de este mundial. La final fue entre Uruguay y Argentina. Por supuesto ganó Uruguay 4-2, la organizadora del torneo, ganando de local y no decepcionando, no pechofriando. Se jugaron 18 partidos, 70 goles, 13 equipos. Tenemos un top 3 de los mejores partidos: Francia 4, México 1, Argentina 1, Francia 0, Uruguay 6, Yugoslavia 1. Tenemos aquí, por ejemplo, también que el mejor jugador, o no el mejor, pero el más goleador, más bien dicho, fue Guillermo Stabile, 8 goles. La verdad yo no lo conozco, y si tú crees que sí, por favor